Muy buena y bienvenido a esta clase. Bueno, estoy súper contento realmente. Acabo de recibir la primera copia que se ha hecho de mi libro, ¿Por qué hay tanta controversia entre sanitarios? Y bueno, esta copia realmente se ha hecho para que pueda corregir si hay alguna errata en el formato físico y de esta manera pues la gente, las personas que ya lo han adquirido, que ya han confiado en él, pues lo reciban de aquí a poquitos días en cuanto dé el visto bueno. Entonces probablemente estéis viendo ahora mismo las imágenes. He aprovechado mi formación en lectura rápida para realizarlo, para hacer una revisión. Y de hecho he sacado este mapa mental que, como verás, este es el final del mapa. Realmente ya estaba viendo que estaba obteniendo demasiada información. De hecho he sacado algún capítulo del mapa mental porque quiero que esta clase sea de lo menos posible, que realmente vaya al grano, que realmente sean las pepitas de oro que quiero que sí o sí las personas puedan adquirir, puedan llevarse con la lectura de este libro. Y es que, bueno, tanto si has decidido adquirirlo como si no has decidido adquirirlo, al final lo importante para mí es el mensaje en sí mismo. Y sí que hay ciertos mensajes que me gustaría que lleguen al máximo posible. Entonces, si pese a que el precio del libro no es algo excesivamente caro, como ciertas formaciones, pues no te has decidido a adquirirlo o no has podido adquirirlo por lo que sea, sí que me encantaría que al menos algunos de los conceptos que incluyo en el libro te los puedas llevar, porque al final el objetivo de este libro no es venderlo sin más, sino que realmente el mensaje, los conceptos y realmente que el pensamiento crítico y el razonamiento pues se expanda más allá de todo mi círculo, de toda la formación que yo he podido obtener, pues llegue y es por eso la motivación de este vídeo. Entonces, bueno, voy a ir desgranando los diferentes conceptos de este mapa mental. En primer lugar, pienso que el contexto es fundamental y quiero que sepas los tres objetivos o las tres razones, por así decirlas, por las que este libro se ha creado y así comprenderás un poco más pues todos los bloques que se han hecho y todos los diferentes conceptos que se tratan en él. Y bueno, todo esto surge ante una desesperanza, ante una incertidumbre y ansiedad que sufrí cuando acabé la carrera, en la que veía que había 200.000 opciones de formación, he buscado información en bases de datos, en blogs, en foros, incluso en Facebook entre compañeros, y veía que la gente, los profesionales, estaban muy polarizados, nadie se ponía de acuerdo, yo no sabía en qué formarme, no sabía si unirme a Francia, donde actualmente estoy, o si no, y realmente fue todo un caos. Y con esto que yo viví, pues realmente me di cuenta de que aprender sobre las ciencias básicas, aprender sobre razonamientos, desarrollar el pensamiento crítico, realmente es lo que va a llevarnos a generar una base sólida sobre la que construir nuestra formación profesional, sea fisioterapeuta, preparador físico, enfermero, cualquier cosa, sea lo que sea, generar esta base de pensamiento crítico y razonamiento va a ser fundamental. Y de ahí surge la idea de este libro, con todo lo que a mí me ha servido en mi poco tiempo. Al final soy alguien bastante joven, no acabé hace nada la carrera, tan solo llevo 4 años trabajando aquí en el sector de la fisioterapia, en el ámbito de la fisioterapia en clínica en Francia. Entonces, pues bueno, realmente lo quiero evitar un poco esa incertidumbre que yo sentí a los que puedan encontrarse en mi situación, ya sea recién salido o más allá, o personas que ya tengan más experiencia. Y bueno, pues realmente ese ha sido el objetivo. Entonces, como te he dicho, está dividido en diferentes bloques, exactamente 4, en los que se habla sobre un poco la filosofía de la ciencia, por así decirlo, que puede ser algo un poco abstracto, pero el cómo hemos generado conocimiento como seres humanos, qué es la realidad, para qué sirve la ciencia, cuándo hay que tener cuidado con la ciencia. Tocamos un poco temas como el bayesianismo, que hay un libro que se llama El arte de saber o la ciencia del saber, que realmente es un libro súper interesante, súper pesado de leer,
pero que a mí me cambió el chip en cuanto a la forma de razonar y ver cómo el conocimiento se puede crear o entender más allá de una forma dicotómica, como muchas veces hacemos, en la que decimos este ejercicio es bueno o este ejercicio es malo, o esta terapia o este profesional es bueno o malo, y realmente pues entrar en los matices, ir mucho más allá y ver las cosas desde otra forma. El segundo bloque es sobre pensamiento crítico. Hablamos de por qué hay personas que creen en cosas esotéricas, por qué puede surgir esto. Incluso, bueno, está inspirado en un libro que se titula ¿Por qué creemos en mierda?, que la verdad es que te lo recomiendo completamente, que habla incluso de los sesgos cognitivos que pueden hacernos pues creer en ovnis, creer en cosas como el espiritismo, etcétera, y qué puede haber de todo eso, pero detrás de todo esto, pero aplicado a la salud. El tercer bloque es sobre razonamiento clínico y el último sobre comunicación. Entonces vamos a ir desglosando los conceptos más importantes de cada bloque. Te advierto ya que bueno, me he tenido que saltar capítulos porque me encantaría que esta clase dure 20 minutos, que vaya realmente al grano y no quiero alargarme más de lo necesario. Entonces vamos a intentarlo. Los primeros conceptos del primer bloque pues son que hay que ser consciente de que a día de hoy el problema no es la falta de formación, no es que puedan faltar medios para alcanzar cierto grado de conocimiento o cierta formación, sino que realmente vivimos en unas circunstancias con un exceso de información realmente. Hay lo que se denomina una infoxicación. Hay demasiada información y el problema no es acceder a ella, sino saber filtrarla. Entonces, esto es realmente fundamental. Y otro de los problemas que realmente podemos encontrar es que hay una concepción o una forma de incluso inculcar que se puede dar en la educación de hacernos creer que la realidad es algo estático, es algo que está ya de por sí afuera y que incluso ya como seres humanos la conocemos en su totalidad. Es decir, que un cuerpo de conocimiento, sea cualquier especialidad de la rama de la salud, o sea, pues cualquier especialización, ya sea, no sé, el método X o el método Y, te da un cuerpo de conocimiento que parece o quiere hacer creer que ese cuerpo de conocimiento ya es inamovible, no hay nada más que profundizar en ello y, como te digo, pues como si la realidad no pudiera cambiar o estuviera ya ahí. Es decir, creer que las cosas, el conocimiento, pues como prácticamente que ya sabemos todos que el conocimiento está ahí. Y de hecho, yo fue un poco la sensación que tuve en la carrera. A mí me enseñaban ciertos test para evaluar ciertas articulaciones, para tratar ciertas cosas me enseñaban ciertas técnicas y luego en la realidad te das cuenta de que no funciona en muchos de los casos o se quedan muy cortas o incluso empieza a haber información que contradice eso que te han enseñado. Y esto nos hace ver que la realidad realmente es algo que está sujeta a cambio y que, te lo avanzo ya, realmente si consideramos la realidad como eso que hay ahí en medio, esa figura, cada forma de interpretar algo, de tener una visión, cada visión sobre la salud realmente puede llamarlo osteopatía, terapia miofacial, cadenas musculares, terapia invasiva, es decir, cada forma, por ejemplo, de entender la fisioterapia no es que tenga verdad, no es que sea verdad o sea mentira, sino que probablemente tenga parte de razón sobre la realidad compleja que puede ser la salud y que puede ser el organismo. Entonces, esta es una de las figuras traídas del libro y es que realmente hay que entender cada visión como una forma diferente de ver la realidad, que podrá ser más acertada o menos acertada, que podrá tener muchas lagunas o pocas, pero que al final probablemente ya si simplemente funciona en la práctica clínica, pues algo de positivo, algo de verdad puede haber en ello. Y la cuestión no es descartar todo, sino realmente quedarte con lo que creas que es más adecuado, que se pueda corresponder incluso con la ciencia, que ahora hablaremos un poco de ciencia, y pues intentar incorporar
el máximo número posible de visiones para así tener una visión periférica, lo que se denomina el perspectivismo, de la realidad y acercarte más a la verdad. Porque al final, si lo único que haces es decir, no, yo es que soy X, yo es que soy osteópata, o yo soy miofacial, o yo solo hago ejercicio, o yo solo hago masaje, al final eso es acotarte y es pues realmente tener las miras muy cortas de cara a tratar un paciente y que, por ejemplo, pues si ese paciente, tu forma de ver las cosas, tu aproximación en cuanto al tratamiento es tan acotada, lo que tú no puedes hacer es intentar amoldar al paciente a tu visión, sino que realmente tú como profesional tendrás que amoldarte a las necesidades del paciente, a las preferencias. Entonces, si tienes una visión más global, realmente podrás adecuarte y podrás adaptarte a esa realidad y a ese problema que te está trayendo el paciente. Pero si realmente te encasillas, le pones apellido a tu práctica y tienes una visión muy acotada y crees que la realidad ya está descubierta y que no hay nada más que ver, que profundizar, pues probablemente fallarás mucho. Y no solo eso, sino que probablemente generarás muchas banderas amarillas en los pacientes, que no es más que pues generarle pensamientos que pueden incluso perjudicarle, como tener creencias erróneas sobre que cierto movimiento es negativo o que realizar cierta actividad le va a dañar. Al final le puede estar generando kinesiofobia, como puede ser miedo a ciertos movimientos, o bueno, al fin y al cabo, estrategias mal adaptativas de cara a que esa persona sea capaz de resolver su problema de forma, pues bueno, al fin y al cabo, de resolver ese problema que está teniendo. Entonces, bueno, ese es el primer gran concepto. Y finalmente lo único que quiero que tengas en cuenta es eso, que la realidad seguramente sea mucho más profundo de lo que te estés planteando, de lo que me esté planteando yo. Y por contarte una anécdota de algo que hoy en día es clarísimo que es necesario, como es el lavado de manos, y más después de la pandemia de la que venimos, pues el lavado de manos hace unos 3 siglos, en el siglo XVIII, si no me equivoco, está de todas formas detallado bien en el libro, hubo un señor que, bueno, el lavado de manos no existía y para que te hagas una idea, los médicos, los cirujanos iban desde la sala de autopsia, desde la sala donde diseccionaban cadáveres, iban directamente sin lavarse las manos a asistir partos. De hecho, la tasa de mortalidad entre los recién nacidos era brutal porque realmente no había higiene ninguna. Y hubo una persona que dijo, oye, creo que lavarse la mano puede ser importante porque mira, he observado que puede estar pasando esto. Y a esa persona, lejos de creerla, la tacharon de que pues era realmente un loco. De hecho, acabó en un manicomio, aparentemente se ha descrito esto. Y pues no se le creyó para nada, porque la realidad en aquel entonces era que no existían los microorganismos patógenos que podían dañar la salud y por tanto era una estupidez lavarse las manos. Y ahora, años después, bastantes años después, pues sabemos que es algo fundamental y sabemos por qué. Entonces, para decirte que probablemente haya cosas que yo crea ahora mismo o que tú puedas estar creyendo que son realmente, están hechos tallados en piedra, que son inamovibles, principios inamovibles, y quizás pues con la evolución del conocimiento vayan a cambiar. Entonces te invito realmente a abrirte, a someter a duda pues prácticamente todo lo que sabemos, o al menos quizás esto pueda generarte mucha incertidumbre, no totalmente, pero al menos pues estar abierto a la duda, que si alguien te critica, pues al menos averiguar por qué puede estar fundamentado, y si vemos que está fundamentado en humo, pues obviamente dejarlo sin más. Pero quizás si hay alguna evidencia detrás o ciertas cosas que pueden sustentarlo, o lo más importante, si hay una evidencia práctica, si a nivel práctico funciona, pues, ¿por qué no ver qué puede estar sustentando esto y realmente pues tener el espíritu abierto, que es una de las bases del pensamiento crítico? Y ahora bien, uno de los conceptos que para mí son fundamentales en este libro
es entender el por qué no nos ponemos de acuerdo, una de las razones por las que no nos ponemos de acuerdo entre profesionales, entre compañeros, y es que estamos tratando un sistema dinámico complejo como es el organismo como un sistema simple. Al final, el organismo es algo que no es predecible. Es realmente un sistema complejo implica que un sistema es un conjunto de elementos y la complejidad quiere decir que hay muchas interacciones entre esos elementos de forma que no son predecibles. Realmente, pues este sistema va a estar constantemente adaptándose al medio, es por eso que lo llamamos dinámico, y la complejidad radica en las interacciones que hay dentro de esos componentes del sistema. Y esas interacciones son infinitas, son en redes, y es por ello que pues una persona que le duela la espalda hoy y le demos un fármaco para aliviar ese dolor, probablemente si de aquí a 8 o 10 meses le vuelve ese dolor, pues puede que le vuelva a funcionar el fármaco o puede que no, porque al final la complejidad del sistema puede hacer que lo que un día puede ser A, al día siguiente puede ser B, o entre dos personas, pues la complejidad implica que van a responder de diferentes formas ante un mismo estímulo. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y la cuestión es que cada especialidad cree que tiene la razón. Al final, pongamos que cada especialidad, vamos a volver a esta imagen, vamos a decir que cada lado de esa imagen es una de las formas de ver la salud. Puede ser pues, desde un punto de vista más de sistema nervioso, desde un punto de vista más hormonal. Bueno, la cuestión es que si crees que tu lado de la figura es la verdad absoluta, vas a dejar de lado todas esas caras que componen la realidad y pues esto va a hacer que los profesionales obviamente choquen entre sí al tener visiones diferentes, porque además están convencidos de que su forma de ver las cosas, su visión, su lado de ver la realidad es la verdad absoluta, y esto va a hacer que pues al final, por cuestión de egos, por cuestión de ignorancia, por no tener todos estos conceptos en cuenta, y por otras muchas cuestiones de comodidad también, al final es incómodo someterte a todos estos conceptos que ahora mismo estás aprendiendo y a toda esta incertidumbre que genera el saber que hay mucha complejidad dentro del organismo y dentro de la salud en general. Entonces, esta es una de las razones principales por las que pues puede haber tanta controversia. Igualmente, pues bueno, en el libro explico que hay ciertas formas de reducir esta incertidumbre, hay herramientas, también explicamos herramientas de toma de decisiones, pero bueno, he decidido no alargarme más, porque de hecho una de las cosas que quería tratar, que también hablo en este bloque, es el típico debate de ciencia versus experiencia, y al fin y al cabo de cientificistas contra gurús. Y es algo que me gustaría tratar porque lo veo importante, porque veo muchas personas en redes sociales y a mi alrededor que realmente hablan de que bueno, la ciencia no sirve para nada, está constantemente contradiciéndose, lo que a mí me funciona es con lo que yo me quedo. Y realmente, y también por el otro lado, hay personas que simplemente parece que si no está publicado en un paper, pues no le dan importancia ninguna y parece que la experiencia pues no sirve para nada. Entonces, pues bueno, al final lo que intento transmitirte con todo esto es el estar en los grises, el estar abierto a todo y al fin y al cabo, pues tener en cuenta que ni todo tiene que estar escrito o publicado, porque como hemos visto con el lavado de manos, puede que haya cosas que se nos escapen, pero ni mucho menos tener el argumento de que lo que a mí me funciona, lo que yo veo en mi experiencia, es lo que vale. ¿Por qué? Porque somos seres puramente irracionales, aunque creamos que no, que somos realmente muy racionales, que todas las decisiones y todo lo que hacemos en nuestra vida está basada en un raciocinio puro, y de esto es lo que va el segundo bloque al fin y al cabo. Antes de pasar a este segundo bloque, para ponerte un ejemplo de cómo puede fallar el hecho de basarte simplemente en tu experiencia, en lo que tú estás observando,
Un ejemplo de esto fue algo que se averiguó en 2005, y es que en los años 80 llegaban a urgencias personas con traumatismo cráneoencefálico y no había un protocolo de tratamiento. Como la evidencia era que había una inflamación a nivel craneal, pues el tratamiento que se administraba era dar corticoides para reducir esta inflamación. Al final parece tener sentido a nivel fisiológico, y esto se realizó durante 25 años hasta que Edward y colaboradores, unos autores, realizaron una investigación porque dijeron, vale, está muy bien, estamos haciendo esto, pero nunca se ha hecho un estudio haciendo un grupo control al que no se le aplica los corticoides y un grupo al que sí, para evaluar si la evolución pues, es mejor en el que recibe corticoides o si realmente el que recibe otro tipo de tratamiento pues va mejor o va peor, para así asegurarnos de que los corticoides están bien administrados. Y para sorpresa de todo el mundo, lo que se descubrió es que el grupo al que se le administraba corticoides tenía un 7% más de mortalidad. Es decir, por habernos basado en la experiencia y en razonamientos teóricos, realmente no era algo súper evidente porque no hay una tasa de mortalidad enorme al administrar corticoides, era de un 27%, si no recuerdo mal, un 28% de mortalidad en el grupo al que se le administraba corticoides, mientras que el grupo al que no se le administró corticoides, la tasa de mortalidad era de un 21%. Entonces no era algo exagerado como para darte cuenta de forma empírica, de forma experiencial. Por tanto, es súper importante realmente que intentemos someter al método científico dentro de lo que podamos, dentro de nuestras posibilidades, a todas estos razonamientos, a estas observaciones empíricas que hacemos, porque al final, aparte de que somos seres muy irracionales y podemos dejarnos guiar por realmente razonamientos muy estúpidos, muy inconscientes, pues nuestras observaciones pueden fallar, como en este caso. Y al final, durante 25 años, se estuvo literalmente matando a muchas personas por no administrar el buen tratamiento. Un 7% más de mortalidad durante 25 años en pacientes con traumatismo craneoencefálico, ya me dirá cuántas personas realmente pues, han fallecido por no haber hecho un estudio experimental antes. Entonces, bueno, vamos a pasar al segundo bloque. Y en este hablamos de pensamiento crítico puro y duro y de que, pues al final, el pensamiento crítico es muy relevante porque es una herramienta para acercarnos a esa verdad ansiada, tan difícil a la que llegar por esta complejidad de la que hablamos. Y las bases del pensamiento crítico son tener en cuenta el contexto y las circunstancias. El contexto es todo lo que rodea, al final, todo de dónde viene esa persona, si ha estudiado una cosa u otra, si ha tenido una experiencia laboral u otra, y las circunstancias serán todo eso que rodea en el presente a la persona, pues en qué está trabajando actualmente, en qué situación ha emitido un juicio o ha declarado o ha publicado este cierto artículo, pues al final el evitar la dicotomía de ese juicio bueno, ese juicio malo, esa técnica o ese método es bueno o es una mierda, pues realmente evitar el blanco-negro y tener en cuenta mucha más profundidad a la hora de emitir un juicio, es decir, mucho más pensamiento crítico, teniendo en cuenta esas circunstancias y ese contexto, será fundamental. Realmente, una de las cosas fundamentales, de los conceptos fundamentales por los que las personas no tienen un buen pensamiento crítico, es porque se dejan llevar por la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva no es más que la discordancia entre un pensamiento y una acción, es decir, tú no puedes pensar que eres buena persona y robar al mismo tiempo. Tendrás que engañarte diciendo que, bueno, al que estás robando pues no le va a afectar porque tiene mucho dinero o es una multinacional, o quizá te engaña diciendo que es que te hace falta y que, bueno, sigue siendo buena persona pese a cometer un acto que no es de buena persona. O también la disonancia cognitiva es el tener dos pensamientos contrarios.
Tú no puedes pensar que este micrófono es blanco y es negro a la vez. Piensa una cosa u otra. No puedes caer en esa disonancia cognitiva. Y hay muchas personas que caen en esta disonancia cuando les dan un argumento contrario a lo que le han dicho siempre, a lo que esas personas pues han estudiado, han sido educadas. Y esto te lleva a que en general, en lugar de tener en cuenta eso que te están diciendo, procesarlo y emitir un juicio en base a ese contexto, a esas circunstancias y a otras muchas cosas que realmente no me da tiempo a hablar, pues realmente cuando le dan ese juicio que es contrario a sus pensamientos, lo que se suele hacer es caer en el sesgo de confirmación, que no es más que buscar información, ya sea en internet, ya sea en tu entorno, ya sea en tu propia creencia, en tu propio conocimiento y pensamiento, que confirmen que lo que tú ya sabes es verdad. Es decir, no va a buscar información contraria a la tuya realmente, sino que va a buscar confirmar lo que tú ya sabes. Y bueno, al final, pues esto te cierra a estar realmente abierto a nueva información, realmente va a matar el pensamiento crítico y todo esto también, pues el aceptar esta disonancia cognitiva va a ir de la mano de desarrollar un buen pensamiento crítico y realmente ser consciente de esta disonancia cognitiva y evitar ese sesgo de confirmación es lo que te va a llevar a realmente ser un pensador crítico. Y todo pasa por aceptar la incertidumbre, por aceptar que pues realmente un conocimiento que tenga hoy puede cambiar dentro de 2 semanas si sale un artículo que está bien, que tiene una buena metodología, o si realmente hay otro profesional que te dice, pues mira, esto parece que funciona bien, está basado en estos artículos, en esta experiencia, y realmente que sea contrario a lo que tú ya sabes y incluso cambiarlo si ves que la otra persona o la otra fuente de conocimiento tiene razón, pues es normal y no pasa nada. No hay que dejarse caer en la disonancia cognitiva y en polarizar todavía más lo que tú crees que ya sabes, sino que realmente tendrás que aceptar esa incertidumbre que genera pues el que constantemente pueda haber cosas que cambien en tu conocimiento, en tu forma de actuar y al final pues aceptarlo con normalidad e intentar estar abierto a todos esos grises de los que se compone la realidad. Y la siguiente parte de este segundo bloque es el por qué creemos en mierda, que como digo, lo he hecho en homenaje a un libro que se titula literalmente así, y en el que hablo de por qué hay tantos profesionales que pueden creer en cosas bastante mágicas, por así decirlo, o cosas que realmente pues parecen no ser lo más correcto o tener evidencia en contra. Y bueno, aparte de por esta disonancia cognitiva de la que ya hemos hablado, en la que pues si una persona tiene ciertos conocimientos y pues al final va a intentar a través de este sesgo de confirmación conservarlo, puede haber otras cuestiones. Y es que, bueno, la base principal es que somos seres irracionales y hay que tener en cuenta que el mundo está hecho a la medida de cada persona. Entonces, el mundo no es una realidad objetiva. De hecho, hasta en cosas tan nimias, tan triviales como un partido de fútbol en la que hay un penalti, los fans de un equipo van a decir que ha sido penalti y los seguidores del otro equipo van a decir que no, y las imágenes son las mismas. Entonces, con este ejemplo tan tonto, nos hace ver que algo que debería ser tan objetivo y tan evidente, ni siquiera hay pues un acuerdo, pues en cosas como la complejidad, en la que cada persona parece tener esa perspectiva y encerrarse en ella, en la que la gente parece huir de la incertidumbre y de la complejidad y hacer nada más juicios lineales, pues realmente es normal que haya esa falta de acuerdo y que al final pues la gente se deje llevar por juicios completamente irracionales. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que por cuestión de economía, a nivel de energía, de esfuerzo energético e incluso también pues por
por una trayectoria de supervivencia en la que antes teníamos que tomar decisiones rápidas, como escuchar un ruido en la sabana y huir corriendo antes de pararte a pensar si ha sido una imaginación o si es una gacela en lugar de un león o no, pues todo esto hace que el ser humano use muchísimos atajos, lo que denominamos heurísticas. Y estas heurísticas van a hacer que nos podamos equivocar con bastante facilidad, porque al final no estás procesando cierta información, sino que de forma inconsciente y de forma automática tenemos tendencia a hacer juicios rápidos. Y juicios rápidos basados en la irracionalidad de la que ya hemos hablado. Entonces, en muchas ocasiones somos capaces de formar conocimiento, de formarnos juicios, creencias en base a esta heurística, a estos atajos, y esto va a hacer que nos podamos equivocar con mucha facilidad. De hecho, un sesgo no es más que eso. Un sesgo es un error de procesamiento en el que llegamos a ciertas conclusiones erróneas por dejarnos llevar por estos atajos de la mente y realmente pues generar juicios de forma o creencias de forma automática. Entonces, esta heurística es algo que va a hacer igualmente que podamos equivocarnos, y dentro de esta heurística hay una muy característica, que es la pareidolia, que no es más que reconocer formas donde, como puede ser un animal o una cara, donde realmente no hay nada. Por ejemplo, en una loseta donde hay manchas, no sé si te ha pasado alguna vez, que reconoce una cara, un perrito, cualquier animal, o en una nube también puedes decir, pues esa nube se parece a un perro, a un gato, etc. Esto no es más que la pareidolia. Incluso en la fisioterapia se habla de que puede haber pareidolia a nivel palpativo, a nivel de tacto. Podemos sentir cosas que realmente no están ahí, pero que nuestra mente, en ese afán de comprender la realidad, hay que tener en cuenta que cuando estamos contemplando algo o estamos intentando comprender algo, si falta información, es la mente la que va a completar esos huecos. Y eso, pues realmente no forma parte del mundo objetivo, de la realidad objetiva, sino que es tu mente en base a tus circunstancias, tu contexto, en base a tu cultura, todas las creencias anteriores, tu educación, que va a rellenar esos huecos y pues realmente será erróneo porque seguramente otra persona lo vaya a rellenar de una forma totalmente diferente y sobre una misma realidad se vayan a generar juicios completamente diferentes. Entonces, pues esta es otra de las razones por las cuales podemos generar pensamientos erróneos y estar entre profesionales tan en desacuerdo. Igualmente, asociaciones absurdas, pues también van a ser cosas que va a ser algo que nos va a hacer equivocarnos. También que las matemáticas se nos den fatal, realmente somos malísimos calculando en base a la estadística ciertas predicciones, pues todo esto va a ser un caldo de cultivo para realizar juicios erróneos. Y la repetición de algo y el ambiente también va a hacer que seas capaz de creerte algo aunque no sea cierto. De hecho, en marketing se habla de que el hecho de repetir un mensaje, como puede ser pues compra mi información o ven a mi curso de no sé qué o a mi clase de no sé cuánto, el hecho de repetir algo va a hacer que la persona al final pues acabe interiorizándolo, acabe creyéndoselo, y algo que realmente no te apetece o no tenía o crees que es falso, a base de repetirlo va a acabar siendo verdad. Y en cuanto al ambiente, pues el hecho de tener personas a tu alrededor que opinan como tú, debido a ese sesgo de confirmación, entre otras cosas, pues va a hacer que tú creas todavía más en tu verdad y va a hacer pues, que igualmente va a contribuir a esta controversia entre sanitarios. ¿Y por qué incluso dando argumentos contrarios a alguien que evidentemente parece estar equivocado, esta persona no cambia de opinión? ¿Por qué esa persistencia? Pues al final, por lo que hemos hablado, de que existe vamos a crearle una disonancia cognitiva y eso va a hacer que la persona use su sesgo de confirmación para polarizar más su conocimiento. Entonces, esto lo hablo en el último bloque de comunicación, porque, por ejemplo, con pacientes nos vienen con muchas creencias erróneas
y realmente hay que ayudarle a cambiar esas creencias porque pueden ser un lastre de cara a su recuperación, puede estar llevándole a generar creencias, comportamientos maladaptativos para la recuperación de su problema. Entonces esto es algo fundamental y ya te digo que en el último bloque veremos algunas herramientas de cómo se puede pues llevar a una persona a cambiar de opinión sin que sin que le generemos disonancia cognitiva y por tanto, lejos de cambiarle su opinión intentándolo a través de darle argumentos, pues consigamos guiarla para que realmente pues ella misma haga ese cambio de pensamiento y de creencias que le estamos intentando transmitir. Y también algo muy relevante de cara al por qué muchos pacientes, muchos profesionales o muchas personas persisten en sus creencias es porque hay algo que se llama el coste hundido, y es que cuando has invertido dinero o tiempo en algo va a ser mucho más difícil que cambie de opinión. Si yo te digo algo contrario a una creencia que tú has generado en un curso de fin de semana que te ha costado 80 euros, pues va a ser muy sencillo que te cambie de opinión porque realmente es algo que no te ha costado mucho dinero, no has invertido mucho tiempo y pues recibir una información contraria no te va a suponer tanta disonancia cognitiva. Pero si has invertido 7 años de tu vida en formarte en el método X pagando 4.000 euros todos los años y ahora te quiero decir que ese método se está equivocando por X razones, por X publicaciones, esto te va a generar mucha disonancia cognitiva porque hay mucho coste hundido detrás de toda esa información que has generado. Igualmente, como hemos dicho, el ambiente también, tener, por ejemplo, solo compañeros que trabajan en base a tu mismo método, pues va a hacer que polarices, que persistas todavía más en tus creencias, porque ves que a tu alrededor hay muchas otras personas que también tienen las mismas creencias. Y igualmente el hecho de ser un grupo que recibe odio o que es rechazado por otro colectivo va a hacer que este grupo se cierre todavía más, se proteja al fin y al cabo y se polarice todavía más, que piensen que tengan todavía más razón. Entonces, bueno, también en este bloque hablo de errores de razonamiento. La verdad es que para mí es el capítulo en el que hablo de estos errores al razonar uno de mis favoritos, pero realmente estoy viendo que llevamos ya casi 40 minutos y quería hacerlo en la mitad de tiempo. Así que si realmente te interesa mucho, puedes dejármelo por comentario o escribirme y pensaré si hacer otro vídeo tratando este capítulo específico. Pero quiero pasar ya al tercer bloque. Vamos a ir aligerando un poquito más por encima. Este tercer bloque habla de razonamiento clínico y los conceptos clave que quiero que te lleves es que al final tenemos dos sistemas de pensamiento en base a las teorías de Daniel Kahneman. Un sistema de pensamiento tipo 1, que es ese sistema automático que, por ejemplo, si te digo 1 más 1 va a decir 2 automáticamente, no va a hacer falta reflexionar. Entonces, pues va a ser un sistema que realmente no va a necesitar muchísima energía, muchísimo tiempo para generar una respuesta y para emitir un juicio. Este sistema es algo que va a darse sí o sí de forma automática ante cualquier cosa. Y luego tenemos el sistema tipo 2, que es, si te pregunto, pues la raíz cuadrada de 831, realmente ahí va a tener que pausarte, echar mano a tus conocimientos de matemática, acordarte de cómo se hace una raíz cuadrada, etcétera. Entonces va a ser un sistema de costo energético más alto y aunque no está exento de errores a la hora de razonar a través de este sistema, pues sí es verdad que va a ser más difícil o al menos va a estar más fundamentado a la hora de emitir un juicio y va a ser más difícil equivocarse. Decir que realmente cualquier cosa va a pasar siempre por el filtro del sistema tipo 1 y pues al final vamos a ser nosotros en base a la dificultad que estemos encontrando o las ganas que tengamos de resolver el problema que tenemos delante, de pasar al sistema tipo 2 o no hacerlo. Y esto se corresponde mucho en el razonamiento clínico a dos modelos de razonamiento que hay, que son el sistema de reconocimiento de patrones, que realmente va a llegar un paciente, nos va a decir, me pasa esto de esta forma,
en este momento del día y y todo se inició en base a esto. Entonces, estos datos va a hacer que automáticamente digamos tiene una ciática o tiene una tendinopatía, porque reconocemos los signos y establecemos ese reconocimiento de patrones que nos hacen pensar en cierta entidad clínica. O por otro lado tenemos otro tipo de razonamiento que va a ser mucho más analítico y en el cual pues vamos a decidir hacer cierto tipo de test, intentar cierto tipo de técnica a ver si alivia o no, y al final pues va a ser un razonamiento mucho más lento, mucho más profundo y que realmente pues va a costar más energía, pero va a hacer que, por ejemplo, pasemos menos cosas desapercibidas, como podría ser una bandera roja, que no es más que una situación en la que deberíamos derivar al paciente al médico, porque, por ejemplo, pues sospechemos de que hay algo grave que está detrás. Y el hecho entonces de poner más energía y pasar más tiempo haciendo el análisis de ese paciente, pues hará que realmente haya menos margen de fallo, aunque no está exento. Este tipo de razonamiento se denomina hipotético deductivo. Y bueno, continuando con el razonamiento, después hay un capítulo entero sobre entender desde la complejidad la salud, es decir, huyendo, como hemos hablado toda esta clase, de la dicotomía, de establecer relaciones lineales. Y al final pues hablo de que podemos tener unas entidades clínicas que pueden ser simples. Simple, recuerda que no hablamos de que sea fácil o difícil de tratar o de entender, sino que hay muchos menos factores interaccionando entre sí y por tanto es algo mucho más predecible. Pues una amputación, una infección, una deshidratación, realmente hay un factor claro que lo ha desencadenado y realmente hay un tratamiento claro que hay que seguir, como la rehidratación, el administrar cierto antibiótico, etc. Por otro lado tenemos una patología, una entidades clínicas más complejas, que sería lo que está ahí en medio de la gráfica, y por otro lado tendríamos ya un sistema caótico, una complejidad muchísimo mayor en la que el sistema ha perdido su equilibrio, no es capaz de organizarse y encontrar caminos que le devuelvan a ese equilibrio. Y pues aquí van a entrar las adicciones, enfermedades crónicas como la fibromialgia. Entonces, todo este conocimiento, que es bastante extenso, y de hecho te confieso que este capítulo es uno de los más densos de leer, a mi parecer el más denso, pero es muy relevante, es muy importante tener todo esto en cuenta para entender la complejidad verdadera del organismo y para evitar administrar tratamientos lineales o soluciones lineales a problemas complejos o incluso caóticos. Entonces, tener todo esto en cuenta será algo totalmente fundamental. También hablo del muro permeable como forma de perfeccionar el razonamiento clínico. Te voy a mostrar mis dotes de diseñador. Esto lo he hecho yo en cierta parte, he cogido cosas de varias imágenes libres de derechos, pero lo he juntado yo todo en Adobe y lo he puesto a mi gusto. Y al final lo que he hecho con esta imagen es transmitirte, para mí, una de las claves a la hora de tener un buen razonamiento y de realmente ser efectivo en clínica, que es tener claro que va a haber una parte que es teórica y que podemos considerar sólida, como puede ser pues las ciencias básicas, ciertas publicaciones que van a tener muy controladas las variables de salud de los participantes. Entonces realmente todo va a ser pues bastante menos complejo, muy evidente entre comillas, en los que si se aplica cierto protocolo pues va a haber ciertos resultados. Pero por otro lado va a estar el lado clínico y pantanoso, en el que la complejidad va a ser máxima, los pacientes, las variables de los pacientes no van a estar controladas para nada porque podrán tener comorbilidades, creencias propias, los objetivos del paciente van a variar completamente en comparación a lo que quizá podemos encontrar en un estudio en los que simplemente el paciente está participando y todo es muy protocolizado.
Pues ser capaz de tener todo esto en cuenta, de aprender bien sobre este muro permeable y ser capaz de establecer este puente que hay entre esas dos montañas va a ser fundamental para reducir esa incertidumbre, aunque ya, como te he dicho antes, pues hay otros métodos que vienen en el libro y que hablan de cómo reducirla. Y pues al final ser capaces de pasar del lado teórico al lado más clínico y pues juntar lo mejor de cada parte para adaptarlo al máximo a tu práctica clínica. Y al final también otra de las cosas más importantes que trato en el libro es el tener en cuenta que una patología puede mejorar por muchas cosas más aparte de tu propia intervención. Es lo que hablaría de la parte, los beneficios inespecíficos de una intervención. Van a estar los beneficios específicos a esa intervención, pero todo el contexto que acompaña a esa intervención que estamos dando al paciente va a generar una serie de beneficios o no beneficios, sino repercusiones que son inespecíficas. Es lo que se puede denominar como efecto placebo, pero bueno, al final hay que tener en cuenta que es algo que está ahí, que no podemos quitar de nuestra intervención y que en cierta parte podría ser una de las explicaciones a por qué un paciente mejora cuando se le administra algo que se sabe que realmente no tiene ningún efecto biológico, como puede ser, pues no sé, la imposición de mano a una persona y le mejora el dolor, o pincharle en X parte del cuerpo y que le mejore algo tan complejo como puede ser un dolor de espalda. Pues esta es una de las cuestiones por las cuales se podría explicar que una patología o un dolor se mejore. Igualmente la historia clínica, la historia natural, perdón, de la enfermedad, que no es más que la fecha de caducidad que tiene pues esa lesión o ese dolor. Al final se sabe que pues un dolor de espalda, por ejemplo, va a tener de unos días a unas 3 semanas de historia natural, que al final se haga lo que se haga, lo más probable es que pase. Igualmente la regresión a la media, que es que cuando una persona visita a un profesional, en general es cuanto peor está de todos los días en los que está sintiendo un dolor, cuanto peor está, cuando el día en el que peor está probablemente sea el día en el que va a visitar al fisio o al médico. Entonces, pase lo que pase, por simple regresión a la media, le haga lo que le haga el profesional, pues probablemente esa persona vaya a mejorar. Y no tiene mucho que ver con lo que le ha hecho ese profesional, sino con estos factores de los que estamos hablando. Y bueno, habría otros más, pero quiero pasar ya al bloque último sobre comunicación, en los que simplemente te quiero mostrar también esta imagen que me parece muy interesante sobre la capacidad de crear un espacio intersubjetivo. Al final se nos llena mucho la boca hablando del modelo biopsicosocial, de tener en cuenta la psicología y el aspecto social del paciente, pero en muchas ocasiones no somos capaces de generar la confianza necesaria, la alianza terapéutica, al fin y al cabo, para que se cree un espacio de comunicación sin que el paciente se sienta juzgado, sin que el profesional tenga un poco una forma de actuar paternalista. Y al final pues me parece súper interesante esto del espacio intersubjetivo en el cual pues no solo tenemos en cuenta nuestro propio razonamiento del que ya hemos hablado, sino que tenemos en cuenta el razonamiento que el propio paciente puede estar generando de cara a adaptar la terapia. Sin ir más lejos, esta semana he tenido una nueva paciente que tenía varias creencias maladaptativas de cara a su recuperación. Pongo esto por aquí. Y no es más que, pues al final yo me di cuenta, venía por el dolor lumbar y lo relacionaba con un dolor de tobillo. Realmente las características de ese dolor eran diferentes. Probablemente, aunque hayan coexistido esos dolores durante un periodo determinado desde que el dolor de esta paciente comenzó, pues probablemente esos dolores no estén en relación. Entonces, aunque para mí no tenía mucho interés clínico, porque de hecho ya había observado un poco, había hecho la anamnesis y había hecho
alguna observación estática y dinámica de la persona, yo sentí, al razonar un poco sobre cómo estaba razonando la persona, que esa persona sentía que si no observaba un poco más de cerca su pie, si no le daba un poco de seguridad, de confianza en cuanto a que el pie estaba bien y no había ningún problema, pues de hecho fue lo que hice, realicé unos cuantos test, pues esa persona no se iba a ir cómoda a su casa y probablemente estaba poniendo en peligro la alianza terapéutica. Entonces este espacio intersubjetivo y tener en cuenta las condiciones del paciente me parece algo muy interesante. Los dos últimos conceptos de los que voy a hablar en esto de la comunicación no es más que, por un lado, tener en cuenta los niveles de conciencia del paciente, es decir, no podemos dar el mismo mensaje a todos. Habrá pacientes que no tengan realmente ni idea de lo que tengan que hacer para mejorar su dolor. Habrá pacientes que hayan escuchado algunas cosas pero estén un poco perdidos y confundidos porque ven que hay controversia entre lo que los profesionales le han ido diciendo, y habrá pacientes que realmente tengan muy claro lo que tengan que hacer, que por ejemplo podemos hablar desde el punto de vista del dolor y la terapia activa. Hay pacientes que van a buscar algo totalmente pasivo, entonces su nivel de conciencia va a ser muy bajito con respecto a lo que esta persona va a necesitar para recuperarse. Un nivel de conciencia un poco intermedio podría ser alguien que ha escuchado que moverse puede estar bien, pero está un poco confundido porque siempre ha visto que otros profesionales pues hacen terapia pasiva y que eso es lo que se lleva, entonces no sabe muy bien qué hacer. O una persona que realmente tenga una vida muy activa, no quiera realmente nada pasivo, sino seguir trabajando de forma activa y recuperarse de esa forma lo antes posible. Entonces los niveles de conciencia van a ser muy diferentes y la forma de comunicarnos a la hora de tratar incluso el mismo problema, que podría ser un dolor lumbar, va a ser muy diferente. Entonces a veces nos empeñamos en dar un mensaje, el mismo mensaje a todo el mundo, sin pararnos a ver o a observar en qué nivel de conciencia está la persona que tenemos enfrente. Y solo te digo esto: he hecho otra ilustración yo mismo, como la que has visto del muro permeable, súper chula, pero que he dejado en el libro por no alargar más esto. Así que si decides adquirirlo finalmente, tendrás acceso a ella y ver mis dotes de ilustrador. Y por último, el último concepto, en el libro hablo mucho más sobre cómo pues al final ser capaces de hacer cambiar la opinión o la creencia de una persona a través de la persuasión, de forma ética por supuesto, sin que esa persona sienta disonancia cognitiva, sin que esa persona se sienta agredida entre comillas, realmente haciendo que la persona llegue por sí sola a las conclusiones que tú le quieres transmitir. De hecho lo vemos con un ejemplo sobre cómo se puede hacer en la práctica y cómo realmente puede cambiar esas conductas de ciertos pacientes o esas creencias que puede estar lastrándoles y que son muy difíciles de cambiar si les confrontamos directamente y simplemente les argumentamos. Y el último concepto sobre comunicación que quiero que te lleve y que me parece fundamental es que dar información por sí sola es inútil. La información tiene que ser el medio para el cambio de la conducta de la persona. Si una persona sabe que no tiene que hacer reposo, que realmente lo importante es moverse, sabe que tiene que hacer cierto ejercicio y por qué tiene que hacerlo, pero esa persona no es capaz de llevarlo a la práctica, no servirá de nada que tenga toda esa información. Y esto es algo que pienso que es más común de lo que parece, fallar en esto y realmente arrojar información sin más, educar al paciente sin más, en el sentido de dar mucha información y hacerle pues casi un experto a veces en neurociencias del dolor, pero si no somos capaces al paciente de hacer que todo esto lo lleve a la práctica y sea capaz de implementarlo en su día a día, en su realidad, no servirá de nada. Así que bueno, hemos terminado la clase de hoy. La verdad es que he tardado más del doble de lo que yo pensaba, pero bueno, de verdad que lo he hecho con toda mi ilusión. Lo he hecho para que realmente pues, te puedas llevar algunos de los mensajes
que más relevancia tienen para mí en este libro, aunque obviamente pues pienso que podría haber sacado horas de contenido y al final pues también pienso que sería pesado para ti y que al final pues yo por ejemplo hoy, ha sido hoy esta mañana en la clínica que he recibido el libro, pero tengo otras cosas que hacer y no puedo, por mucho que me gustaría estar solo dedicándome a esto. Entonces, simplemente agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Si realmente estás escuchando esto, pienso que es porque te interesa mucho el tema y quieres mejorar, ya sea en tu ámbito profesional como en tu ámbito personal, porque al final todo esto es aplicable también a otros aspectos que no entran dentro del ámbito profesional. Así que realmente si estás escuchando esto, pienso que el libro te va a servir, te va a ser útil y te va a encantar. Y te invito a que si no lo has adquirido todavía, lo hagas porque realmente tiene un precio muy reducido en comparación a otros libros de ciencias de la salud que te pueden costar 60, 70 euros de ciertas editoriales que, bueno, no voy a mencionar, pero que realmente son bastante caras. Así que nada, espero que de cualquier forma que esto te haya gustado, te haya resultado útil y me encantará que me des feedback igualmente. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo o por redes sociales.